Hola, recuerden que con cada video les dejo un PDF con todo lo que estamos viendo durante la sesión, pero de manera muchísimo más organizada, escrito en LaTeX, y lo pueden descargar desde mi Patreon de manera gratuita. Y los invito a que además aprovechen para conocer lo que tengo en mi Patreon. Además, también les dejaré en formato PDF los apuntes o notas que hagamos durante el video por si quieren repasarlo. Gracias por ver. Chao. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este curso de ecuaciones diferenciales. Hoy vamos con un video acerca de terminología. Entonces vamos al tablero. Como estamos viendo en pantalla, aquí ya se está viendo el cursor, vamos a clasificar las ecuaciones diferenciales de acuerdo a tres características. La primera característica es la cantidad de variables independientes que vamos a tener en la ecuación. ¿Listo? Luego vamos a tener la clasificación por grado o por orden. Y por último vamos a tener la clasificación por linealidad. Bueno, entonces comencemos con la primera característica, la cantidad de variables independientes. Y cuando estamos hablando de esta característica, vamos a llegar a lo que se conoce como E2, que es precisamente el curso que estamos haciendo, que es ecuaciones diferenciales ordinarias. Y por otro lado, a ver, termino de copiar esto. Ordinarias. Voy a hacer un poco de zoom. Listo. Y por otro lado vamos a tener las ecuaciones diferenciales parciales. Esas son las dos distinciones o los dos tipos de ecuaciones que vamos a tener cuando hablamos de la cantidad de variables independientes. Así que pongamos un ejemplo. Veamos esta ecuación diferencial de x de t más de y de t es igual a 2x más y. Entonces, pues vemos que hay más de una variable dependiente. Tenemos a x y a y, que son funciones de t, ¿cierto? Pero lo importante aquí es que solo hay una variable independiente. Eso es lo importante. Cuando sucede esto, estamos hablando de una ecuación diferencial ordinaria. Ok. Ahora, cuando estamos hablando de las ecuaciones diferenciales ordinarias, vamos a tener diferentes tipos de notación que pues se usan de una u otra manera dependiendo del campo, del área de la ciencia o de la persona. Vamos a tener esta notación que es la que venimos usando normalmente o la estándar. Esta se llama la notación de Leibniz. Entonces los invito a que si tal vez no conocen a este científico alemán como del siglo XVII, pues vayan y busquen en internet, en algún video de YouTube. Su historia es muy interesante, muy relacionada con Isaac Newton. Entonces esta es la notación de Leibniz. También tenemos una notación alternativa que es la notación prima. Entonces esta misma ecuación expresada en esa notación prima vendría siendo y2', porque estamos hablando de una segunda derivada. ¿Sí ven? Aquí tenemos una segunda derivada, entonces tenemos y2' más y', porque tenemos aquí solamente una derivada de primer grado. Y aquí más 6y es igual a 0. Esta es la notación prima o de prima, pongámosle. ¿Listo? Ahora vamos a ver otro tipo de notación. Ahora veamos
una que se llama la notación de Newton, que se utiliza más que todo para derivadas con respecto al tiempo. Entonces, si tuviéramos una ecuación diferencial tal como derivada segunda de s con respecto a t es igual a menos 32, ahí lo tenemos en la notación de Leibniz. Pues esto lo podemos expresar de otra manera y es así con dos puntos arriba. Y esto es igual a menos 32. ¿Listo? Y esta es la notación de punto. Notación de punto de Newton. ¿Listo? Bueno, ahora... Uy, no se está viendo ahí. Ya. Ahora pasemos a un ejemplo de ecuación diferencial parcial. Entonces, una ecuación diferencial parcial para ver en qué se diferencia con las ordinarias. Entonces podríamos tener de, de segunda de u con respecto a x más de 2b de, esta es así curvita, de y2 es igual a 0. Listo, entonces la primera diferencia, en la notación se acostumbra a hacer la d de la derivada parcial curva en todas, en el numerador y en el denominador, ¿ok? Y lo otro también que es más importante y más allá de la notación, pues esto de la notación es simplemente, digamos que, estética, protocolario. Pero es que aquí sí hay más de una variable independiente. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos funciones u y b, y u en este caso la estamos derivando con respecto a x, pero como es una derivada parcial significa que u también depende de otra variable, seguramente también depende de y. Y con b está sucediendo lo mismo. Cuando estamos hablando de ecuaciones diferenciales parciales, también tenemos una notación, una alternativa a la notación, porque aquí tenemos la notación de Leibniz, ¿cierto? Que es la estándar, como les digo. Pero entonces podríamos tener la notación de subíndice. Anotemos por aquí. Me toca estar pendiente de no tapar con mi cámara. Notación de subíndice. Entonces, ¿cómo sería? Pues cogemos la variable. Ahí no se va a alcanzar a ver. A ver, hago un poco de zoom out. Eso. Cogemos la variable dependiente, la u. ¿Y con respecto a quién la estamos derivando? Con respecto a x. Pero ¿es una derivada de qué grado? De segundo grado. Luego, ¿qué sigue? La variable dependiente. ¿Quién es? B. ¿Con respecto a quién la estamos derivando? Con respecto a y. ¿De qué grado? De segundo grado. Ahí ya se alcanza a ver. Y esto es igual a 0. Entonces tendríamos ahí la notación de subíndice. Ok, ahora vamos a la clasificación por el orden de la ecuación diferencial. Entonces, esto hace referencia al orden o al grado de la derivada mayor de la ecuación. Pongamos un ejemplo. Entonces, a ver, bajamos por aquí. Digamos que tenemos la derivada de segunda de y con respecto a x más 5 veces la derivada de y con respecto a x menos 4y. Esto es igual a e a la x. Entonces, aquí tenemos una derivada de segundo orden. Y aquí tenemos una derivada de primer orden. Por tanto, la ecuación diferencial es de segundo orden. Y ya, no tiene nada más que decir.
Y ahora, antes de pasar a la clasificación por linealidad, veamos aquí algo interesante de teoría. Y es que una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden, o sea, del n grado, de una variable dependiente, se puede representar de manera general. Entonces estamos hablando de una representación general de la ecuación diferencial. Y entonces le vamos a poner un nombre a la función, porque vamos a eh, denominar a esta ecuación más bien como una función. Y esa función depende de quién, de x, donde x va a ser nuestra variable independiente, de y, que va a ser nuestra variable dependiente, y de todas las derivadas de y, o sea, y' hasta y enésima, ¿cierto? Y esto es igual a 0. Miren que es exactamente lo mismo que teníamos acá arriba. Si aquí tenemos una variable independiente y tenemos la segunda derivada de y, la primera derivada de y, a y sin derivar. Y bueno, es como si este e a la x lo hubiéramos pasado al lado izquierdo de la ecuación. Aquí nos queda 0. Entonces nos queda una función, ¿cierto? Esta es la representación general de una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden con una sola variable dependiente. Por tanto, esta f podemos decir que es una función de valores reales. Ojo, de valores reales, ¿sí? O sea, de números reales. ¿Con cuántas variables? O sea, ¿cuántas variables tenemos aquí? Pues y va desde las derivadas, ¿no? Van desde la primera derivada, aquí es 1, hasta n. Entonces ahí tenemos n variables. Más x más y, o sea, más dos variables. O sea que es una función de valores reales de n más dos variables. Ya, esto es solamente una especificidad técnica teórica que puede ser interesante para algunos.